vamos a cruzar el puente imaginario entre el pasado y el presente para recordar a un ser único que dejó, junto a su esposo, un legado increíble en lo material como en lo espiritual. Hoy, en un momento en que todos estamos un poco paralizados por la ansiedad, por el miedo, cruzados por el egoísmo, creo que es el mejor momento para rescatar a una persona solidaria 100%. Solidaria cuando no tenía, solidaria cuando tuvo, y siguió siendo solidaria incluso cuando la vida le pegó en donde más duele. Se trata de Segunda Margarita Mendiberri, más conocida en Oriente como Tota Moreno, a quien vamos a recordar y traer, aunque sea por un ratito, otra vez a Oriente. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante, Ordenanza 2705/08, Asistencias Financieras y Microcréditos. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar asistencias financieras y microcréditos con fines de promoción y apoyo a las actividades productivas, económicas y laborales del partido de Coronel Dorrego. Las asistencias financieras y microcréditos tendrán carácter reintegrable y estarán destinadas a financiar microemprendimientos, microempresas y o pequeñas y medianas empresas, pymes, sean personas físicas o jurídicas. En vista de la situación actual, para la prevención del coronavirus, la Cooperativa de Agua Potable y de otros servicios insta a cuidarnos entre todos. Además, la cooperativa comunica que habilitó el número 148-148 para consultas de los ciudadanos sobre coronavirus. Nacida en Tres Arroyos, el 1 de enero de 1933, Tota Moreno perdió cuando era joven a su padre. Logró aprender mucho de la vida solidaria junto a una madre fuerte y de gran corazón. Tras cursar sus estudios primarios en la Escuela 16 de Tres Arroyos, estudió teneduría de libros, lo que le permitió trabajar en diversas casas comerciales, entre las que le tocó, a sus 18 años, en épocas de escasas comunicaciones y comodidades, vivir en una pequeña pensión en Aparicio, donde formó parte del staff de la cooperativa La Ruta. En 1960 se casó con Jorge Moreno, con quien tuvo 4 hijos, María Belén, Jorge Seferino, quien falleciera muy joven, además de Oscar y de Dominique. Más allá de comentar brevemente su historia familiar, lo que queremos en este Desde el Puente es reconstruir su vida solidaria en Oriente, que se centró especialmente en la preocupación por los chicos y por los ancianos. Bueno, buenas noches. Patricio nos pidió a Minique y a mí que dijéramos algunas palabras acerca de la vieja en este homenaje que él quiere hacerle. Y si bien la vieja no le hubiera gustado esto, en algún momento, en algún lado nos está retando, viniendo de su patito querido, todo va a estar más que bien. Es muy difícil hablar de la vieja de uno, más para una cosa como esta. Pero bueno, con algunas líneas que nos tiraste, Pato, por ejemplo, que nos preguntabas de dónde venía su vocación de servicio. Tal vez de la mamá, porque tuvo una infancia muy dura, pero nunca se quejaba y salía del hermetismo de para contarnos cosas acerca de su infancia, solamente para hablar maravillas de su madre. Y seguramente fue la abuela la que la forjó de esa manera, la que le enseñó de esa manera, porque tanto ella como la tía Chola, la famosa Margarita de Tres Arroyos, las dos tuvieron una vida tapizada de actos de servicio, ¿no? En el caso de mamá y en el caso de la tía también, no cumplían con ese mandato cristiano de dar hasta que duela, porque no le dolía dar. Para ella
era una forma de vida. Y así como una línea es una sucesión de puntos, su vida era una sucesión de actos de dar. Yo creo que se levantaba y ya estaba pensando a ver quién podía estar necesitando algo. Si había un viaje programado a Tres Arroyos, a Bahía o Dorrego, donde fuera, ella ya salía a buscar a ver quién necesitaba ir o volver de esos lugares. Como te digo, si había una viejita un viejito que llevaba comida, ya salía ella a llevarle comida. Si había un pibe que necesitaba algo para estudiar, ahí estaba ella llevándole útiles o lo que necesitara, o llevándolo de viaje, o bueno, o lo que fuera. E inclusive si te tenía afecto y veía que estabas errando en algo, y bueno, se podía equivocar o no, pero la vasca le ibas a tener que escuchar sí o sí, porque te iba a dar su punto de vista. Y aunque ella no hablaba demasiado de los momentos duros que le tocaron vivir en la infancia y en su juventud, sabíamos que habían existido y también que su madre les había enseñado con actos a ser solidaria, a no dejar que alguien que viniera a pedir algo se fuera con las manos vacías. Ella decía, a veces no teníamos más que pan, y si alguien tocaba la puerta se iba con un pedazo de pan. Y su madre, mi abuela, cerraba la situación diciendo, bueno, qué suerte que tenemos algo para dar, estamos de este lado y no de los que tocan la puerta para pedir. Siempre estaba pensando en qué hacer y a quién ayudar. Recuerdo que siempre ella rememoraba sus tiempos de trabajo en la cooperativa La Ruta con mucho amor, pero también con mucho dolor. Amor porque forjó muchas amistades que la acompañaron toda su vida, a pesar de haber entrado a trabajar ahí a los 18 años nada más. Y no me acuerdo cuánto tiempo estuvo, pero no fue tanto. Y con dolor porque, bueno, con 18 años estaba lejos de su madre, viuda, y bueno, estaba toda la semana sola, viviendo en una pensión, en una pieza, y sin medios de comunicación como los que hay ahora. Y de ahí venía su proverbial odio a la mortadela, porque decía que muchas noches lo único que había tenido para cenar era café negro con un sándwich de mortadela. Así que de ahí la odiaba a la mortadela. Tras esta presentación de quien fuera una maravillosa persona, quien tuvo que sobrellevar una infancia y adolescencia dura, pero que lejos de refugiarse en el dolor, tal vez en el rencor, aprendió para el resto de su vida a sentir la necesidad de los demás, a dar y a entregar su amor por los que más lo necesitaban. Un ejemplo difícil de imitar, pero que vale la pena reconocer y recordar en estos tiempos. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. When I'm nowhere near the edge, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? Ya empezamos a cruzar el puente con el pasado, un pasado que está unido con el presente gracias a obras tangibles que dejó la homenajeada de hoy, como por ejemplo el Hogar Geriátrico de Oriente.
pero también se destacan en Tota muchas actitudes generosas y gestos increíbles que marcaron a muchas personas en nuestro pueblo a las que le dio una mano. Su preocupación fueron los chicos. En mi casa siempre hubo niños, jóvenes, niños que perdían a un familiar o que tenían un familiar enfermo, se quedaban en casa largas temporadas, algunos. Mamá los mandaba a la escuela, les preparaba la comida y el baño y la ropa, y también les daba cariño, los abrazaba, los iba a tapar a la noche. Realmente era muy singular su dedicación. Y después, cuando se fue haciendo más grande, empezó a pensar en la ancianidad, en que había viejitos y viejitas de Oriente que era probable que quedaran solos y que iban a necesitar un lugar. Entonces ella estaba convencida de que tenía que haber una institución que los contuviera. Empezó a trabajar para crear un geriátrico municipal. Y aunque nadie la apoyó al principio, o muy pocas personas, porque le decían que no era necesario en Oriente un geriátrico, porque había otras necesidades, ella insistió y bueno, convenció a mi papá, que se acordaba de su padre, que había sido también muy generoso, y el geriátrico fue una realidad. Y no solamente albergó a esas personas en las que ella había pensado, sino a muchas otras. Así que eso fue un logro que le dio mucha satisfacción y la sensación de un deber cumplido. También ella en algún momento pensó que ella había tenido una madre y que la había podido cuidar, pero que eso no siempre se daba en la vida, que uno no elige dónde nacer y tampoco elige dónde va a terminar sus días. Entonces, cuando el geriátrico estuvo terminado y rompieron la cinta o ingresaron todos para verlo, ella estaba muy feliz. Así que en mi casa era el mediodía y era el momento de llevar la sopa a la unidad y a los viejitos. Y si no iba ella, teníamos que ir nosotros, porque ella te hacía participar de eso, de todo lo que hacía. Bueno, Nelson, usted fue delegado de Oriente en el comienzo de la democracia, ya hemos hecho alguna nota hablando justamente de ese tema y bueno, en su momento me acuerdo que estuvimos hablando de una persona muy especial que era muy colaboradora y que, bueno, le dio una mano grande a usted y a Oriente especialmente. ¿Se puede recordar de quién hablamos? Sí, la verdad que sí. Sí, fue gente que colaboró mucho en un espíritu solidario para con el pueblo. Estoy hablando de Tota Moreno, la señora de Jorge, que fue de ella la idea y la financiación de la obra, el geriátrico que tiene Oriente hoy. Gracias a Dios pudimos construirlo en el periodo que estuvimos al frente del gobierno municipal. Y si bien es cierto que había un arquitecto, un profesional que dirigía la obra casi toda se hizo a gusto de Tota, porque ella era la que la financiaba y como se darán cuenta, era justo que así fuera, en los detalles y esas cosas. Así que es una obra que es mérito de ellos y de ese espíritu de colaboración que tiene para con la gente. El pueblo le debe mucho al matrimonio de Jorge Pedro y Tota Moreno. La obra fue idea de Jorge y Tota totalmente. El municipio puso lo que podía poner. Conseguir los terrenos que eran provinciales, pasaron al municipio, y la dirección técnica de un profesional, ¿no?, para semejante obra. Ahora en los detalles tuvo Tota, en todo, hasta la vestimenta, hasta las cortinas, hasta las puertas, de todos los detalles. Y en un lugar de bastante calidad. Sí, sabía mucho, era muy práctica y muy solidaria. Le debe mucho, el pueblo le debe mucho a Jorge y a Tota, le debe mucho.
Nelson, la otra vez usted me había dicho que recordaba cómo ella se encargaba de ayudar a mucha gente necesitada, de cocinarle, ¿no? No sé si lo recuerda. Sí, así era, sí. Yo lo sé indirectamente porque los comentarios que se hacían, que gente, es cierto todo eso que se dice. De darle comida personalmente a gente que estaba incapacitada, gente con necesidades. Es muy solidario. Bien, bueno. Yo pienso que con el tiempo se hará justicia y idea mía, no sé, que el geriátrico debería de llevarse el nombre de ella sin ninguna duda. No tengo duda de eso. Sí, no, debería. La gente va a reaccionar de esa manera y es posible que así sea. Espero yo que así sea con el tiempo. Es necesario que pase cierto tiempo legalmente para hacer una cosa de esa, pero creo que se lo merece. Bueno, Nelson, muchas gracias por su tiempo y su palabra. Por favor, es un acto de justicia y estoy encantado de poder colaborar en ese sentido, en ese y en todo aquello que sea justo y que sea razonable, claro. Y que la gente lo sepa, porque hay que poner de relieve siempre el gran corazón que tiene la gente, el espíritu solidario, la capacidad que tiene y las ganas de hacer cosas. Hace 5 años que comenzamos con este programa que busca recordar historias, personas, en cierta forma homenajearlas humildemente desde nuestro lugar, por su rol en la sociedad, por algún hecho destacado o simplemente para conocer historias de nuestro pueblo. Jamás quisimos imponer ningún nombre en ninguna calle, plaza o lo que sirva para homenajear a las personas. Pero creo que la propuesta de Nelson Pérez es, al menos, para pensar más adelante por lo que Tota Moreno le dio a la comunidad de Oriente. Obviamente, por su forma de ser, siempre con un increíble perfil bajo, Tota no hubiera querido recibir ningún tipo de homenaje. Pero bueno, creo que las personas imprescindibles deben ser reconocidas. No debe olvidarse su historia, su legado, para que otros podamos reflejarnos en el espejo del pasado que puede darnos mucha luz para el presente y para el futuro. Y hablando de solidaridad, también quiero destacar el trabajo que están haciendo muchas personas hoy en Oriente, no solo en las instituciones que siempre son un ejemplo de nuestro pueblo, sino en este momento de crisis sanitaria, cuando un grupo de cosedoras cosieron barbijos y otros implementos para que los médicos, enfermeras y pacientes estén más protegidos. Otro hermoso gesto que seguramente vamos a contar con más detalles el sábado en Somos Oriente. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? Continuamos escuchando más de la historia de una persona que vivió en buena medida para ayudar a quienes más lo necesitan, principalmente a los niños y ancianos. Una persona que impulsó la unidad sanitaria, que fue una de las creadoras, junto a su esposo, del Geriátrico de Oriente, siempre por supuesto con la ayuda de otras personas que trabajaban a la par, como lo hacen hoy muchos de los integrantes de las instituciones de Oriente, trabajando juntos en pos del bienestar de la población. Tenía, creo, 2 pasiones. Una eran, o preocupaciones, mejor dicho. Una eran los chicos. En mi casa siempre había muchos chicos. Y otra eran los viejitos. Y estuvo en muchas instituciones, en la Liga de Madres, de la escuela, en la cooperadora de la escuela primaria y del secundario, en las comisiones de la iglesia. Pero bueno, en la institución donde trabajó con más fervor y yo creo que le dedicó
más de la mitad de su vida fue la unidad sanitaria. La unidad sanitaria fue parte de la vida familiar. Cuando me pediste de hablar de Tota, accedí rápidamente porque es alguien a quien tengo el mejor de los recuerdos, porque ha sido como mi segunda mamá. Me da mucho placer hablar de ella porque tengo en mente cosas extraordinarias de ella siempre, y entre tantos recuerdos, el que vos me preguntás, que es relacionado con la unidad sanitaria. De chica, por ser amiga de Dominique, siempre estaba mucho en la casa de ellos porque siempre nos reuníamos a jugar, y siempre estuve ahí en la casa viendo cómo ella hacía tanto por esta unidad sanitaria con la que hoy contamos, cuando la unidad sanitaria todavía no había llegado a ser lo que es hoy, que es un centro de salud tan lindo y tan importante como lo es hoy para nuestro pueblo. Y que ella fue una de las que hizo mucho para que esto llegase a estar como está hoy. Qué sé yo, contarte que, por ejemplo, cuando se cocinaba una olla grande, gigante de sopa para la familia y para los comensales, que siempre había unos cuantos más de los que correspondía, de los que eran de la familia, y otra gran parte de la olla iba a parar a la unidad sanitaria, como te digo, sopa, otras comidas que ella hacía, y salía cuando todos que quizás arrancaban ya a comer, ella salía con todo para la unidad sanitaria. Escuchar que la llamaban por teléfono y decía les faltan zaleas a la unidad, y salía y compraba y las llevaba, cortinas, materiales, le faltaban cubiertas a la ambulancia, y Hugo Martínez, que en ese momento era el ambulancista, la llamaba y le decía: Tota, hace falta las cubiertas para la ambulancia, y ella enseguida hacía todo como para que esas cubiertas estuviesen. Y después de los que trabajaban para la unidad, ayudando en todo, Tota, hay que sacarle el sombrero. Tota para mí fue una de las que más ayudaron. Ella estaba en todo. Si había alguien que veía que necesitaba ropitas para un bebé que iban a nacer, allá venía Tota con un canasto lleno de ropitas. Ella no se olvidaba nunca de nadie. No. Iba a la unidad a ver qué faltaba siempre, no, ella hablando con ustedes. Siempre iba. Ella iba a ver qué necesitaban, a ver que le contáramos si alguien necesitaba algo, si necesitaba ropa, comida, lo que fuera, y ver si era de fuera de la comisión también. Ahí, en ese tiempo, había mermelada, todo para la leche, para los viejitos cuando se hizo el geriátrico. También ayudaron bastante. Claro, sí. En ese tiempo estaba Guerrero también, que en paz descanse, también que venía también de la comisión, y venían siempre Giannichini. Yo la verdad que siempre vi en ella una vocación de servicio tan grande, que a mi corta edad, que era en ese momento muy chica, me daba placer ver, porque estaba todo el tiempo atenta a lo que pasaba y a las necesidades que tenía la unidad sanitaria en ese momento. Cuando se construyó también la sala de enfermos terminales, también estuvo siempre atenta a todo, hasta te diría que en el más mínimo detalle, como pintar las paredes, que en ese momento, si mal no recuerdo, lo pintó un dibujo Irma Jensen. Ni hablar con el geriátrico cuando se construyó, que siempre estuvo atrás, porque eso había sido algo que en su momento Jorgito había querido, y que le había sugerido a ella que era una necesidad de Oriente tener un hogar geriátrico acá en Oriente. Después el equipo de radiología también fue una cosa que ella también lo consiguió. Y bueno, y otras cosas que me acuerdo. Yo me vengo de Bahía, y un día, estando en mi casa, llega una persona y me dice: esto te manda Tota, es una lista de personas para que armes nuevamente la cooperadora, porque ella en ese momento, por cuestiones familiares de salud, estaba fuera de Oriente y no podía estar. Entonces me mandó esa lista para que formara otra vez la cooperadora, que lo llamara a todas esas personas que ella consideraba que iban a aceptar, para armarla nuevamente la cooperadora, para que no se perdiera y para que pudiera seguir tratando de solucionar todas aquellas cosas que no se podían solucionar si no era por esta cooperadora. Yo en ese momento me sorprendió, incluso
Digo, no sabía si iba a ser posible, si las personas iban a querer, y bueno, y a partir de ahí, que fue en el año 2000, llamé sí a todas esas personas porque realmente me lo había pedido ella, y bueno, para mí era una obligación para mí hacerlo porque me lo pedía ella y porque yo sabía todo el amor que ella tenía y que ella no podía estar y que tenía que seguir con esa tarea que ella había empezado desde tantos años. Y bueno, y a partir de ahí se formó otra vez la cooperadora. Todas las personas que llamé estuvieron de acuerdo. Llamamos una asamblea y se volvió a formar la cooperadora, y a partir de ahí empezó a funcionar nuevamente. Pero siempre por el pedido de ella, porque ella quería que la unidad sanitaria tuviera su cooperadora para ayudar. Por eso los grandes recuerdos que tengo yo de ella, su vocación de servicio, su alma solidaria, porque muchos por ahí pasan por la vida por ahí sin ver las necesidades del otro, no ni por más malo ni menos malo, sino porque por ahí no se dan cuenta, pero Tota siempre estaba atento a todo eso, y la verdad que fue de gran aprendizaje estar con ella. Luego del corte, volvemos con más recuerdos de esta mujer maravillosa que nos dejara el 22 de junio de 2009, ya hace una década, pero que jamás se va a olvidar. En vista de la situación actual, para la prevención del coronavirus, la Cooperativa de Agua Potable y de otros servicios insta a cuidarnos entre todos. Además, la cooperativa comunica que habilitó el número 148 para consultas de los ciudadanos sobre coronavirus. Después, además de su vocación de servicio, otra cosa que la caracterizaba era lo despistada que era. Una vez, me acuerdo, se fue con Juanita Rolando a Bahía Blanca en colectivo, y en esos colectivos lecheros que entraban en todos lados, entró un dorrego y se bajaron con Juanita al baño a comprar algo para tomar. Y cuando se sube al colectivo, se sienta del lado de la ventanilla, mira para el costado, y en el otro colectivo la ve a Juanita. Y la saludaba y le decía, ¿qué hace ahí? Ella se había subido a otro colectivo. Menos mal que la alcanzó a ver a Juanita, porque no sé dónde hubiera terminado. Y en otra oportunidad, me acuerdo clarito que sale un domingo a la mañana, sale de casa, y en la vereda opuesta, en el corralón del patio de ustedes, del supermercado de Elías, estaba un conocido, borrachito de Oriente, un hombre mayor, medio tirado, medio sentado, y dice, pobre, dice, está re borracho. Y ahí nomás preparó un café como para levantar un muerto en esos frascos de vidrio en el que venía creo que era el dulce de leche y lolay o el toddy, no me acuerdo, que quedaban como parte de la vajilla de la casa. Me dice, acompáñame. Le agarró la cabeza y se lo hizo tomar de prepo. Después nos enteramos que el pobre hombre tenía un ataque de depresión. No lo matamos de casualidad. Después de estas divertidas anécdotas de Oscar, uno de los hijos de Tota, en las que, más allá de lo gracioso, también muestra una de sus características personales que tenía ella, como también Jorge, su esposo, que además de ser personas muy humildes, eran también muy serviciales. Pero bueno, continuamos escuchando más relatos y recuerdos de Tota Moreno y su vínculo con las instituciones de Oriente. Se podría decir que ella amaba los extremos de la vida, porque se enloquecía con los chicos, adoraba a los bebés, los chiquitos eran su perdición. Y por otro lado, lo que hacía con los viejos, ¿no? Que se plasmó en su mayor preocupación, su mayor obra, que era el geriátrico. Eso la desvelaba y fue una gran tranquilidad para ella cuando la terminó. Y siempre recordaba que decía, en los tiempos de la construcción, que le decían, no, acá en Oriente no va a haber gente para el geriátrico. Y fue para ella una satisfacción muy grande cuando la primera persona que necesitó de ese servicio
la pudo recibir, ¿no? Y acá hay que hacer un reconocimiento a papá, porque era el silencioso brazo ejecutor de cada una de las cosas de la vieja, jamás se oponía. Entre los dos hicieron un equipo único. Aquellos eran tiempos de vacas mucho más gordas y podrían haberse dado otro tipo de vida. Eligieron la que eligieron, y por eso para mí fueron un ejemplo. Siempre son una guía, ¿no? A lo único que se oponía a mi viejo era que aquella se dedicara a la política. Yo más de una vez le decía, ¿por qué no te metes en candidato a intendente? Vas a poder hacer muchas más cosas, porque vas a tener la manija como para hacer cosas. Y mi viejo le decía, si te metes en política, me divorcio. Sabía ver el dolor y la necesidad de los demás y no se mantenía indiferente frente a esta situación, y hacía que nadie de los que estuviera alrededor de ella se fueran indiferentes tampoco. Y todo lo hizo con la ayuda de su marido, su compañero de vida, que la sostuvo, la contuvo, le dio medios, trabajó junto con ella. Una persona que también estuvo muy comprometida con su localidad, con Oriente, con muchas de sus instituciones. Ella lo consultaba en todo y para todo. Una vez llegó a la casa, a la entrada tenía un lugar de estar con una mesa muy grande, y arriba de la mesa había un montón de, para mí en ese momento era como bloques o piedras medio descoloridas, que la pintura se había saltado. No entendía bien de qué se trataba, y bueno, aparece ella y eran las placas o las piedras que tenían en el cementerio los angelitos que eran NN, que no tenían su nombre. Entonces las había sacado, las había llevado todas en la casa, las había puesto todas arriba de la mesa, así que en ese momento nos puso a todos los que llegábamos manos a la obra. Había comprado pintura, pinceles y demás, se limpiaron bien y se las pintó a todas, las dejamos todas re lindas entre todos los que pudimos colaborar, y todos los angelitos que no eran en ese momento, se le puso otra vez la piedra linda, toda bien pintada, para que quedaran lindas todas las tumbas. Y ella siempre estaba pensando qué era lo que hacía falta. Y una de sus preocupaciones fue el cementerio, el estado del cementerio. En los últimos años se dedicó a restituir las tumbas del sector de los niños. Mandó a hacer las lápidas, todas iguales. Se compró pintura, unas reglas con las letras, pinceles, una escalera de mediana altura para poder apoyar las lápidas. Averiguó los nombres de las niñas y de los niños, su historia, a qué edad habían fallecido, y se dedicó a escribir sus nombres en las lápidas. Lo hizo durante muchas tardes, con una devoción, con un respeto, en un silencio que realmente conmovía a quien la viese. Y bueno, ella era así, capaz de esto y de muchas otras cosas más, que seguramente aquellas personas a las que les dio una mano o que estuvieron cerca, que la conocieron, que trabajaron con ella, saben de lo que estoy hablando. Una mujer profundamente humana, solidaria, apasionada, trabajadora, de una gran sensibilidad y de una entrega muy pocas veces vista. Y seguís hurgando en la memoria, en los recuerdos, y seguís encontrando cosas. Gente que le tocaba la puerta para decirle que necesitaban sus hijos zapatillas y se las conseguía, que necesitaban ropa y se las conseguía. Siempre había alguien que llamaba a la puerta y pedía algo, y ella seguramente iba a hacer todo lo posible para que lo tuvieran. Lo mismo que cuando llegaba la hora de almorzar, no solamente comía la familia, sino que ella invitaba a la gente que ella consideraba que quería invitarlos, y invitaba a los vecinos, al sacerdote, a todo el mundo que pasaba por su casa, seguramente quedaba invitado a comer. Y después otra cosa que recuerdo, estando nosotros en Bahía estudiando,
todo aquel que ella se enteraba que tenía que ir por algún turno médico o que necesitaba viajar por alguna situación, tenía el viaje asegurado, porque ella lo llevaba y lo traía. Llegar a Bahía con alguien y además de llevarlo lo invitaba a comer, eso casi era una cosa segura. Viajar de vuelta y encontrarnos en el cruce y no entrar casi en el auto y haber alguien haciendo dedo, por supuesto, como fuera, nos teníamos que achicar todos, pero el lugar se le hacía para el que estaba haciendo dedo. Un alma total y absolutamente solidaria, única. Y la unidad sanitaria fue parte de su vida, de su corazón, y también fue parte de la vida de la familia, ¿no? Esta foto la guardo con mucho cariño porque es la foto de una cena que se hizo en el Club Quequén por el partido que jugó Diego Maradona, para recolectar fondos para hacer una pieza de cuidados intermedios. Y bueno, ahí están compartiendo ese momento todos los que trabajaron tanto por conseguir ese objetivo, uno más, ¿no? Y miro la foto y veo gente tan querida, ¿no? No solo en lo personal, sino tan querida del pueblo, tan joven, que tampoco ya no está. Y qué deseos, ¿no? De ayudar, de trabajar, como en otras instituciones, ¿no? Seguramente no son los únicos. Yo creo que fueron muchos años de trabajo, de dedicación, de alegría, porque se vivía también la solidaridad con mucha alegría, primero con la alegría de poder hacerlo, ¿no? Ella lo vivía así, con esta idea de que le había forjado su madre, ¿no? Qué suerte que tenemos, que podemos ayudar, ¿no? Y en eso embarcaba a otros. No le gustaba trabajar sola, trabajaba con otros, de los que aprendía, con los que discutía, pero nunca largaba las cosas y se iba a su casa, eso no, por más enojada o por más inconvenientes que se le presentaran. Yo creo que es una foto que a todos los tiene muy felices, ¿no? Y es muy justo que así sea. Seguramente falta gente en esta foto, pero bueno, es la que yo tengo. La vida la golpeó muy duro con la muerte de su hijo y ahí también nos dio otra enseñanza. Se pudo sobreponer y nos siguió enseñando cosas, nos siguió enseñando que no había nada que la detuviera en su obra. Recuerdo, Patito, la adoración que tenía por su sobrina, que era tu vieja, a pesar de no tener un lazo de parentesco directo, la adoraba y tenían una comunicación muy especial, con solo mirarse se entendían y tenían siempre las miradas cómplices y esas sonrisas, ¿no? Y bueno, Pato, gracias por esto, gracias por este homenaje, y ojalá en estos tiempos difíciles este homenaje nos recuerde lo importante y lo bueno de dar y de servir, ¿no? Para todos. Gracias, un abrazo grande. De esta forma, cruzamos otra vez el puente entre el pasado y el presente. Esta vez, un puente con un ser que llenó de luz a las personas, a las instituciones y a los que la conocimos. Tan humilde como grande a la vez. Solidaria en todos los sentidos de la palabra, una historia que nos conecta con lo profundo del ser humano, que creo, en esta época de encierro, de momentos difíciles, puede llegar a resurgir por encima de lo material. El sábado próximo nos reencontramos en Somos Oriente con la actualidad de nuestro pueblo, y el próximo miércoles otra vez con Desde el Puente y más historias de vida. Chau, sigamos adentro por unos días más, reencontrémonos con lo profundo, que vamos a salir mucho mejor de esta crisis. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanza 3774/18. Exhibición de tasas municipales. Exímase a toda persona que acredite la extensión del certificado único de discapacidad o el certificado para personas trasplantadas domiciliadas en el partido de Coronel Dorrego en tasa por habilitación de comercios e industrias, por inspección de seguridad de higiene, derechos y cánones que permitan la actividad comercial.
pasa la vida junto a ti y a ti. A quien más quiero, amado amor, amor. Fugas porque es hermosa